Vengo a hablar de criptografía, no tengo mucho tiempo, así que voy a ir un poco rápido. Bueno, ¿qué es la criptografía? La criptografía es el arte de comunicarse o transmitir un mensaje en clave o de manera, digamos, enigmática. Y la finalidad de la criptografía es conseguir enviar ese mensaje garantizando la confidencialidad, es decir, que cualquier persona intermedia que pudiese interceptar el mensaje no se entere de cuál es su contenido. Existe otra rama de estudio que es el criptoanálisis, que se encarga de encontrar las debilidades en un sistema criptográfico para conseguir romperlo y averiguar los mensajes que se están enviando. Vamos a ver la criptografía clásica y la criptografía moderna, ¿vale? Los primeros usos de la criptografía es este artilugio, que se trata de unas tiras de papel enrolladas en un bastón, en las que dependiendo del grosor podemos averiguar cuál es el mensaje o no. Es decir, si la persona, el emisor y el receptor tienen el bastón adecuado, serán capaces de leerlo, y si no, no. Este tipo de criptografía se llama criptografía por transposición, ya que altera el orden de las palabras. El tipo de cifrado que es de sustitución es el cifrado César, en el que conviertes el alfabeto a números, y de números sumas una cierta cantidad y vuelves a convertirlo otra vez en alfabeto y tienes pues una codificación BNB-Pills que daría como veis ahí. Siguiente, por favor. Otro tipo de cifrado es el afín, en el que multiplicamos por un número y sumamos otro. Como podéis comprobar, también es de sustitución, y BNB-Pills, que en el caso de que A valga 5 y B valga 1, BNB-Pills quedaría como se ve. Estos tipos de cifrados, que son los de sustitución, tienen un problema. Se usaban en la antigüedad, pero tienen un problema, y es que son susceptibles al análisis de frecuencias. Es decir, si tenemos una tabla de frecuencias por ejemplo, el español, ¿cómo se hace este estudio? Se cogen muchos libros y se analiza la frecuencia de cada letra. Entonces, cogemos el mensaje cifrado, hacemos lo mismo y equiparamos pues, la letra más frecuente con la letra más frecuente, y es probable que casen. Si no, hacemos cambios para conseguirlo. Y al final sacamos el texto. Ante este problema se desarrollaron ideas introducidas por Alberti de utilizar más de un alfabeto, ¿vale? Y aunque parece que solventaba este problema, siguiente por favor, tenía también problemas de análisis de frecuencias, ya sé que se podía hacer un análisis de frecuencia desfasado, porque si conseguíamos averiguar la longitud del mensaje, del número de alfabetos que se usaba, podíamos hacer un análisis de las frecuencias, tantos análisis de frecuencias como alfabetos estuviésemos utilizando, ¿vale? Así que había que improvisar, había que mejorar aún esos sistemas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la máquina Enigma, conocida probablemente por todos, usada por los alemanes para enviar sus mensajes. Constaba de 5 rotores y unas clavijas. Pulsando una letra codificabas y escribías el mensaje codificado. La persona receptora tenía también esta máquina con la misma configuración inicial. Pulsaba una letra codificada y obtenía la letra del mensaje original. Voy a hablaros de la criptografía moderna, que es lo que es más importante. La criptografía clásica es simétrica, es decir, emisor y receptor tienen la misma clave. Tanto para encriptar como para desencriptar se utiliza la misma clave. Eso en la criptografía es simétrica, os recuerdo, la criptografía clásica es simétrica, 100%. La idea de criptografía simétrica se introduce con la criptografía moderna. Se usa una clave distinta para codificar que para descodificar, ¿vale? Ventajas de la simétrica es que es mucho más rápido de ejecutar, a diferencia de la simétrica, que tiene esos problemas de ejecución. Desventaja de la simétrica: tú te tienes que poner de acuerdo en qué clave vas a utilizar con una persona, pero no lo puedes hacer por un medio inseguro, ya que cualquier persona se podría enterar de esa clave y descifrar los mensajes siguientes. Es decir, tienes que quedar con esa persona en persona, valga la redundancia, y acordar qué clave vais a usar de ahí en adelante. Y eso es un problema cuando te tienes que comunicar con una persona que está a miles de kilómetros de distancia. La criptografía simétrica solventa ese problema dando claves, garantizando la seguridad, ¿vale? Voy a hablar de
en profundidad ahora mismo de RSA y Diffie-Hellman es un algoritmo que garantiza el intercambio de claves, es decir, es un algoritmo que si se sigue podemos llegar el emisor y el receptor a la misma clave sin que ninguna otra persona se entere y estando a distancia, es decir, utilizando un medio de comunicación inseguro. Está basado en operaciones que son en la práctica unidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy fáciles de hacer en una dirección, pero que si queremos invertir esa acción, requiere mucho tiempo de cómputo, es decir, no es nada trivial. Un ejemplo de ese tipo de operaciones es el logaritmo discreto, es decir, hacer exponenciaciones es fácil, pero hacer el logaritmo discreto. El Diffie-Hellman tiene varios problemas. Uno de ellos es que requiere de la participación activa tanto de emisor como receptor a la hora de la generación de las claves. Es decir, si yo quiero generar las claves necesitamos intercambiar mensajes y tienen que estar participando. Y también tiene otro problema, que es decir, si estamos en un grupo de 10 personas, por ejemplo, yo tengo que tener, y quiero mantener conversaciones privadas con cada una de las personas, tengo que tener tantas claves como personas me quiera comunicar. Es decir, que en un grupo de 10 personas tendría que haber un total de 45 claves. Y esto va creciendo de manera cuadrática, así que digamos que en el mundo real a lo mejor habría que tener muchísimas claves, demasiadas. Pasamos al siguiente. Os lo puedo explicar con matemáticas, pero no va a ser así que pasamos a la siguiente. Os lo voy a explicar con colores, que creo que se entiende mucho mejor. Aquí tenemos a Alice que quiere enviar un mensaje a Bob, y aquí tenemos a Eve, que es, digamos, la tercera persona malévola que intenta descifrar ese mensaje, que, bueno, van a generar las claves para luego enviarse mensajes. Y aquí tenemos a Eve que va a intentar conseguir esa clave, ¿no? El primer paso es generar bueno, voy a explicarlo con colores. Suponemos que la operación mezclar colores es unidireccional, es decir, mezclar dos colores es fácil y es difícil, partiendo de un color ya mezclado, decir que dos colores se mezclaron, incluso teniendo uno de ellos. Vale, generamos una clave pública que sería un color, todo el mundo lo conoce. El siguiente paso es que tanto Alice como Bob generen una clave privada. Alice genera el rojo, Bob genera el azul. Siguiente paso, mezclamos los colores. Alice mezcla el color amarillo con el rojo, o sea, su clave pública, la clave pública con su privada, y obtienen mezclas, las intercambian. Entonces, ahora tienen la mezcla del otro, pero también la tiene, digamos, Eve. Y ya el siguiente paso con el cual conseguimos nuestra clave, es mezclar nuestra clave privada con la mezcla de la otra persona. Efectivamente tenemos ese color. Y ese color, esa clave no la puede conseguir Eve, porque para ello necesitaría o la clave privada de Alice para deducir, para mezclarla con la de Bob, o la clave privada de Bob para mezclarla con la de Alice. Y hemos supuesto que incluso teniendo la clave pública es muy complicado, partiendo de una mezcla, incluso teniendo uno de los colores, conseguir el otro, porque es una operación, digamos, en la práctica unidireccional, que requiere mucho tiempo de cómputo. Con eso habrían generado dos claves que solo ellos dos conocen y nadie más. Podrían, a partir de ahora, usar esas claves para transmitir sus mensajes con criptografía simétrica, como se ha estado utilizando hasta ahora, pero sin necesidad de ponerse de acuerdo en persona. Pasamos al siguiente. Voy a explicaros el algoritmo RSA. El algoritmo RSA no es para generación de claves, sino es para enviar mensajes de manera segura. En este tipo de RSA hay que tener una clave privada y una clave pública. Cuando encriptas con la clave privada, solo puedes desencriptar con la pública, y cuando encriptas con la llave pública, solo puedes encriptar con la privada, por propiedades matemáticas que se cumplen. Entonces, el primer paso para que Alice envíe un mensaje a Bob es que Bob genere sus claves públicas y luego la privada. Es decir, clave pública sería n, es decir, cogemos un número n, que va a ser el producto de dos números primos. Hay que coger dos números primos y multiplicarlos y obtener el número n. También hay que elegir un exponente e, que va a ser público, es decir, n y e van a ser datos públicos. Y luego, a partir de esos números, va a calcular el exponente d que va a servir para descifrar el mensaje. D solo se puede calcular rápidamente sabiendo que n es el producto de p por q. Si tú no sabes que n se descompone en esos dos factores, es muy complicado, es imposible, no puedes sacar esa d, necesitas saber eso. Vale, entonces,
Alice manda un mensaje a Bob. Para ello utiliza el exponente público y la n, ¿vale? No os voy a explicar cómo, pero lo hace. Y Bob lo descifra con la d. Hasta ahí bien. Y diréis, bueno, ¿y por qué no lo podría hacer una tercera persona que intercepte estos mensajes? ¿Qué información tendría una tercera persona? Tendría tanto la n, tendría la e, pero no tendría la d. Es decir, necesitaría lo que he dicho antes, que para calcular la d hay que saber cuáles son estos primos p y q cuyo producto da n. Pero es un problema. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Dado un número n, es muy complicado sacar cuáles son los dos números primos que multiplicados dan ese número n. ¿Vale? Si yo te digo 10, tú me dices, sí, 2 por 5. Pero si yo te digo este número, que es de 129 cifras, actualmente se puede romper en una hora, en un día, puedes conseguir sacar los dos primos en un día, un ordenador ejecutándose. Pero es que actualmente se utilizan números del orden de 2048 bits, así que es algo más complicado. Bueno, este fue un problema que propusieron en una revista en el año 1977 cuando se inventó este algoritmo, así que eso es todo.